tema de esta predicación, la segunda parte, el quinto mandamiento. Hace 8 días abordamos la primera parte y con la ayuda de Dios vamos a abordar el mandamiento, el quinto mandamiento, la segunda parte, y vamos a compartirlo con la ayuda de Dios. Nadie debería de ser más natural en el ser humano que adorar y exaltar a Dios como nuestro Creador. Ese Dios que nos ha creado debe de ser exaltado y debe de ser glorificado por aquellos que hemos sido creados por Él. No lo busque, pero el Salmo 139, versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar donde el hombre se esconda de Dios. No podemos ir a ningún lado porque en todos los lugares donde vayamos su presencia está en ese lugar. Él nos creó, Él determinó nuestra existencia en esta tierra y es Dios el que nos sostiene. Vivimos cada segundo de nuestra vida, existimos por el aire que respiramos, porque es Dios el que nos da la vida, hermanos. Y tenemos que estar constantemente conscientes de que su misericordia es tan grande que nos permite a nosotros poder vivir en esta tierra. El alimento con el cual subsistimos, el vestido el cual nosotros tenemos, es gracias a Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 45. Dejo un apartado allí en Éxodo. Mateo 5, 45. Muchos hombres, mujeres, niños, jóvenes, que son indiferentes a Dios, inclusive hay algunos que son irreverentes y que endurecen su corazón. El Dios que nos ha creado tiene tanto amor por ellos que les da lo que tienen para vivir y subsistir. Dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos, ¿qué, hermanos? Injustos. Es decir, Dios es tan grande en su misericordia que a pesar de la conducta de muchas personas, Él los sigue amando, les sigue permitiendo la vida, les da la bendición de estar en esta tierra. Y al ver todo esto, hermanos, lo que podíamos entender, que al recibir tantas cosas de Dios que no merecemos, nuestro afecto, nuestro amor hacia Dios debería de ser de una manera sin barreras, sin obstáculos. Porque Dios nos ama de una manera tan grande que deberíamos de corresponder todo lo que Él nos da, a pesar de cómo nos conducimos día con día. Ahora, de esa manera natural, la cual espera que sus hijos, Dios, que sus hijos le reconozcan como su creador, ese mismo Dios esta tarde quiere hablarnos a nosotros acerca de algo que debería de ser de una manera natural. ¿Y qué es? Que un hijo, que una hija pueda honrar a su padre y a su madre sin reservas. Hace 8 días compartíamos con la iglesia acerca de lo importante que es este quinto mandamiento y por qué está en el centro de las 2 tablas. ¿Por qué no estuvo en el número 4, en el número 5, en el número 6? ¿Por qué Dios estableció que estuviera entre los 6 últimos y entre los 4 primeros? Y Dios quiere hablarnos esta tarde a nosotros que debería de existir en el corazón de los hijos un amor natural por sus padres, sin reservas, sin barreras, sin obstáculos. Lo triste es que no es así, porque a muchos hijos les cuesta amar a sus padres por diferentes razones. Pero Dios establece que este quinto mandamiento debe de hacerse de una manera en obediencia, con respeto y con honradez. Y esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a ver el contenido de este mandamiento. Hace 8 días vimos la introducción. Vamos a ver qué representa este quinto mandamiento, donde Dios le dice a su pueblo Israel: honra a tu padre y a tu madre. Vamos a ver con la ayuda de Dios qué significa ese mandamiento. Vamos a ir a una cita más, Efesios 6, versículo 1 al 3. Una sociedad
solo puede funcionar adecuadamente cuando está bien cimentada en la autoridad, y este cimiento se coloca en el hogar, en casa. Hace 8 días compartíamos y hoy recordamos que todos los seres humanos, sin excepción, desde que nacemos hasta que morimos, estamos viviendo nuestra vida en diferentes rangos de autoridad. En la casa hay una autoridad que son los padres, en el trabajo hay una autoridad que es el jefe, en la escuela hay una autoridad que es el profesor, en el Estado hay una autoridad que es el gobierno, etc. Es decir, Dios nos habla que nosotros en esta tierra no nos movemos por sí solos. Tenemos que estar sujetos a autoridad. La sociedad que no aprenda a sujetarse a las autoridades será una sociedad la cual irá en decadencia y en caos total. El apóstol Pablo escribe a los Efesios capítulo 6 versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La palabra de Dios dice que es justo que los hijos respeten, obedezcan y honren ¿a quién? A los padres. La sociedad que no entienda esto, el hogar que no entienda lo importante que es la autoridad de los padres, es una sociedad que está destinada a la perdición. No podrá sostenerse una sociedad cuando no respete las autoridades terrenales que Dios ha puesto en esta tierra. La palabra de Dios dice aquí que es justo que los padres reciban respeto y honra de sus hijos. Y señala esto porque Dios nos da un patrón. Ahora, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero no cambia el hecho de que Dios establece que lo justo es que los hijos obedezcan a los padres. Y no importa cuántos años tengamos. ¿Por qué es justo honrar a un padre y a una madre? Es justo porque Dios lo ha decretado así. Así lo vemos Dios. Y no podemos estar en contra de ellos. Porque está en los 10 mandamientos. Por eso es que es justo que los padres reciban el respeto de sus hijos. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, hermano. ¿Qué dice? Es decir, lo que el texto está diciendo es de que hay un rango importante en este mandamiento. Hay una promesa de parte de Dios. Honrar al padre y a la madre debe de ser algo importante en la vida del ser humano. Fíjese, la palabra que encontramos ahí, honra, significa lo primero o el primero en una secuencia, numérica. También la palabra honra aquí significa algo que es de gran importancia. La palabra honra, una vez más que encontramos en el texto 2, significa algo de gran, ¿qué hermanos? Importancia. ¿Qué es de gran importancia? ¿Qué debe de ser primero? Honrar y respetar ¿a quién? A vuestros padres. Es decir, honrar a un padre y a una madre es necesario porque Dios lo estableció en un rango de importancia. Si tú quieres que en esta vida te vaya bien, comenzarás respetando a tu padre y a tu madre, no importa los años que tengan. Mientras Dios lo tenga en esta tierra, en este tiempo, en esta vida, el deber de los hijos es no solamente obedecer, sino respetar y honrar. Los hijos deben de prestar mucha atención a este mandamiento porque es de suma importancia, ya que conlleva en sí mismo una promesa de parte de Dios. Un hogar, una sociedad no puede funcionar, escuche esto, adecuadamente si los hijos no aprenden a respetar a sus padres. Y esto es muy importante de parte de Dios. Vamos a ir a Éxodo 20:12. Con eso que hemos compartido como introducción, vamos a ver este mandamiento. Antes de que lo leamos, déjeme leerle un comentario que escribió John MacArthur en relación al 5º mandamiento. Y él dijo lo siguiente: una persona que crece en un sentido de disciplina
de respeto hacia sus padres, será alguien que pueda lidiar cualquier tipo de relaciones humanas en cualquier otro nivel. Es decir, el diseño de Dios es que todas las relaciones humanas estén basadas en lo que es aprendido a través de lo que es la obediencia en la niñez. Y si los hijos aprenden respeto y sumisión en la familia, esto los capacitará para tener relaciones apropiadas a lo largo de su vida. Lo que MacArthur está diciendo es que cuando en la casa se enseña el respetar a las autoridades, esos hijos cuando crezcan, no importa con quién convivan, ellos tendrán buenas relaciones. Ahora, mire lo que dice el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La palabra honra que encontramos aquí, a diferencia de la que encontramos en el Nuevo Testamento, significa en el hebreo algo que tiene peso. La palabra que se traduce aquí, honra, en el versículo 12, significa en el hebreo algo pesado, algo que de ninguna manera debemos de tomar a la ligera. Cuando en el Antiguo Testamento hablamos de la gloria de Dios, habla de un peso del nombre de Dios. Esta palabra honrar que encontramos aquí habla de algo que tiene peso, algo que no se debe de tomar a la ligera. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, habla de una señal profunda de autoridad que Dios le delegó, que Dios le otorgó a esos padres. ¿Por qué? Porque si no fuera por tus padres, aquí no estarías. Tus padres fueron el instrumento que Dios tomó para que tú existieras. Si no, aquí no estarías. Y esto es muy importante. No habla si los padres son buenos o son malos. El principio que Dios establece es de que nosotros, los que hoy existimos, que estamos escuchando esta palabra, estamos aquí porque unos padres fueron instrumentos de Dios para que nuestras vidas vinieran a esta tierra. Honrar a los padres es una señal de un profundo respeto a lo que Dios ha delegado y ha otorgado en esos padres. Allá adelantito, capítulo 21, versículo 15. Éxodo 21, versículo 15. En el Antiguo Testamento, la palabra que Dios le dio a la nación de Israel en relación a la convivencia entre los padres y los hijos era muy delicado, hermano. Existía una pena de muerte a los hijos que fueran irreverentes contra los padres. Dice Éxodo 21, ¿ya lo tiene? Ponga su vista ahí. El que hiriera a su padre o a su madre, ¿qué? Pena capital. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios creador que nos dio la vida le otorgó a los padres una autoridad sobre los hijos, que cuando los hijos se opongan sobre ella o se pongan sobre ella, Dios estableció que el castigo de ese hijo sería la muerte. Y pudiéramos preguntarnos, de los que estamos aquí, ¿cuántos viviríamos? ¿Cómo está con nuestros padres la relación? Versículo 17. Igualmente, el que maldijera a su padre y a su madre, ¿qué, hermano? Morirá. ¿Sabe que la palabra maldecir que encontramos ahí en ese texto habla de algo indecente, algo despreciable? Cuando se prohíbe al hijo maldecir al padre o a la madre, lo que está diciendo el texto es que cuando el hijo habla con desprecio al papá o a la mamá, como si ellos fueran nada, el castigo para ese hijo sería ¿qué? Morir. ¿Y cuántos hogares podemos escuchar y saber de hijos que les hablan con desprecio a los padres? Les dan la espalda.
Esa actitud, según el texto que hemos leído, el 17, es maldecir. Una actitud irreverente de un hijo hacia su padre como castigo, según la Biblia, ¿cuál era, hermanos? Morir. Ahora, este principio fue dado ¿a qué pueblo? ¿Al pueblo de qué? De Israel. Es decir, era una ley para una nación. No para un grupo de personas, para un grupo, millones de personas. Y esto es muy importante, hermanos. Vamos a un texto más. Levítico 20, versículo 9. Honrar es una señal profunda de respeto porque Dios delegó autoridad hacia los padres. Dice Levítico 20:9, ¿ya lo tiene? Todo hombre que maldijere, ahí está, que desprecie a sus padres, a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre, ¿qué, hermanos? Será sobre él. Y esto es muy importante, hermanos. Podemos imaginar lo que representa este mandamiento ser violado. Ya dijimos que la palabra maldecir habla de algo indecente, algo despreciable, que regularmente, tristemente, los hijos siguen haciendo con los padres. Vamos a profundizar un poco más en este texto, Proverbios 20:20. Vamos a profundizar un poquito más en este texto, qué significa cuando un hijo maldice a un padre o a una madre. Usted me alcanza. Proverbios 20:20, ¿ya lo tiene? Al que maldice a su padre o a su madre, ¿me ayuda a leer? Dice el texto, el que maldice, es decir, el que hace algo indecente, algo despreciable hacia su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ponga acá atención. Imagínese esta escena. Usted entra a una cueva con una lámpara y la cueva está profunda, alta y oscura. Y usted comienza a adentrarse a esa cueva con su lámpara. Y cuando va caminando de repente se apagó. ¿Qué sentirá usted? ¿O qué se siente? Perdió el sentido. Está a expensas, puede caer en cualquier momento. Se le terminó la dirección. ¿Cierto? Eso mismo sucede cuando un hijo maldice a un padre. Es irrespetuoso. Le falta el respeto. En su vida no hay dirección. Se cae constantemente. Porque aquello que lo guiaba dejó de alumbrar su camino. Y esto es profundo, hermanos. Lo que nos muestra aquí es que cuando se apaga la lámpara, esa persona, ese hijo, comenzará a tener problemas. Vendrán los problemas, no tendrá dirección, no sabrá hacia dónde ir, porque ¿qué? Le faltó el respeto a su padre y a su madre. Y podemos ver miles, millones de ejemplos de hijos que han hecho con sus padres así y sus vidas no tienen dirección. Porque la maldición que Dios estableció en contra de esos hijos es que sus vidas no tendrán sentido. Porque se comienza regresando a la autoridad que Dios puso en el hogar, que son los padres, hermano. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo puede un hijo honrar a su padre o a su madre en términos prácticos? Porque ya compartimos algunas definiciones. ¿Qué significa honrar? Pero ¿cómo ponemos en práctica eso en el día a día? ¿Cómo puede un hijo honrar a su padre y a su madre de manera práctica? Número 1, a los que anotan. Un hijo puede honrar a su padre y a su madre cuando los hijos tienen sincero amor hacia los padres. ¿Sincero qué amor, hermanos? Sincero amor. Y esto es muy importante, hermanos. Dios quiere hablarnos que si queremos honrar a nuestros padres, tenemos que hacerlo con un amor sincero.
no condicionado, no porque me dé mi padre lo voy a buscar. Lo voy a amar, voy a acercarme a Él porque lo amo profundamente. Fue el ser que me cuidó por 9 meses. Estuve en su vientre de mi madre. En los primeros años me cuidaron de los peligros, me alimentaron. Cuando estuve enfermo me llevaron al doctor, me crecieron, me corrigieron. Debo entonces como hijo darles un amor sincero. Ahora Dios nos pregunta a los que tienen padres: ¿ama a sus padres sinceramente? ¿O los ama solamente porque les dan? Porque aquí este ejemplo nos habla de un amor de lealtad. Vamos a entenderlo un poco más. En Génesis 46, 29. Un hombre, una mujer, un hijo, una hija está dañado cuando no puede darle un afecto y un amor sincero hacia su padre. Génesis, ¿ya lo tiene? 46, 29. Aquí tenemos el caso de ¿quién? De José. José fue un niño que fue por sus hermanos despreciado, lo vendieron, lo mandaron a Egipto, llegó a Egipto, él sufrió, pasó por muchas situaciones y después de muchos años, más de 20 años, él ve a su padre, a Jacob. Y cuando él lo ve, él reaccionó de una manera con un amor desinteresado. Los problemas que vivió José pudieron en su corazón acumular rencor y odio, porque fue injusto lo que le hicieron. Sin embargo, él nunca perdió en los años de distancia el afecto y el cariño por su padre. Mira lo que dice el texto. Esto es después de muchos años. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Hasta ahí, ponga atención. José es el segundo después del faraón. Él está en el palacio, pero él escucha que su padre regresó de Canaán y vino a Egipto, a tierra de Gosén. Cuando él se entera, como el segundo hombre más fuerte de Egipto, se entera que llega su padre, él dejó su puesto, dejó su posición, dejó su trabajo de rey, de gobernador, y él fue a buscar a su padre. ¿Sabe por qué? Porque su padre era más importante que su trabajo. Su padre era más importante que lo que tenía materialmente en ese momento. Por eso el texto dice que José unció su carro, no estaba en Gosén, y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre ¿qué? Sobre su cuello, y lloró sobre su cuello. ¿Qué dice, hermanos? ¿Y puede ver esta imagen? A un hombre ya grande, a un José de 40 años, con un anciano de 80, abrazándolo, llorando: papá, te amo. Honrar a un padre, a una madre, significa entonces que los hijos deben de amarlos con un amor sincero, sin rencores, sin envidias. Si queremos honrar a los padres, tenemos que quitar todos los prejuicios. Porque seguramente con el paso de los años hay cosas que a los hijos no les gustan de los padres. Pero si queremos ser obedientes a la palabra de Dios, tenemos que honrarlos, dándoles cariño y respeto por todo lo que ellos han hecho por nosotros. Número 2. La segunda manera de honrar a los padres por parte de los hijos, escuche esto y muy importante, es prestar atención a sus enseñanzas. Una segunda razón como los hijos honran a los padres es cuando los hijos prestan atención a las enseñanzas de los padres, guardando las enseñanzas en su corazón y poniendo todo empeño para obedecerlas. Es decir, papá, mamá, te están hablando, honrarlo es ponerte mirada,
y escuchar. Cada palabra que te está diciendo tiene una enseñanza para tu vida. Y Dios quiere que la guardes y la pongas por obra. Eso es honrar. Tristemente no sucede eso hoy. Los padres hablan y los hijos juegue viendo televisión. Los padres aconsejando, exhortando y los hijos ocupados en sus cosas personales. ¿Cuándo van a aprender? ¿Cómo van a aprender los hijos? Mira lo que dice Proverbios 1:8. La segunda razón entonces, cómo los hijos honran a los padres, es cuando los hijos prestan atención a sus enseñanzas y las guardan en su corazón para ponerlas por obra. Mira lo que dice Proverbios, ¿ya lo tiene? 1:8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies, ¿qué dice? Seguro estoy que usted como padre siempre desea lo mejor para sus hijos. Y no es un sermón más. Y no es que el papá y la mamá están empeñados en amargarle la tarde a los hijos. No. Los padres saben que cada momento que tengan con sus hijos tienen que enseñarle algo para su bien. Y luego repito, no solamente hablamos de los hijos pequeños, los que están más grandes. Y tenemos padres de 70, de 80, de 90 años. Dios quiere que les prestemos atención cuando nos aconsejan, cuando nos exhortan. Porque a través de ellos, Dios quiere que adquiramos sabiduría. Amén. Proverbios 2:1. Adelante. Proverbios 2:1 al 6. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata la buscareis y la escudriñareis como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás, ¿qué dice, hermanos? El conocimiento de Dios. Y ahí está, recibir las palabras. ¿Sabe que cuando yo leía esto, me recordaba mucho de mi infancia? Pero Dios, a través de los padres, que son nuestros primeros maestros, pues cuando estábamos pequeños, es a través de ellos que Dios quiere que adquiramos sabiduría, hermano. Que Dios quiere que adquiramos sabiduría. Por eso el texto nos habla a prestar atención a los mandamientos. Dice el texto 1. Y mis mandamientos guardares dentro de ti. Vamos a un texto más. Proverbios 6:20. Allá adelantito. Proverbios 6:20. Las instrucciones de los padres no deben de ser poca cosa para los hijos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. ¿Ya lo tiene, hermano? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y no dejes, ¿qué, hermanos? Átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Te guiarán. ¿Me ayuda a leer? Ahora pregunta, ¿qué te va a guiar? ¿Qué lo va a guiar? ¿Qué va a guiar al hijo? Eso es lo que lo va a guiar. Por eso Dios quiere que aprendamos a honrar a nuestros padres. Cuando te hablen, préstale atención. No es un sermón para dormirte. Dios quiere hablarte para que seas bendecido. Y seguro estoy que los que ya están grandes, este sermón lo hubieran escuchado cuando eran jóvenes, hubieran aprovechado el tiempo con sus padres. Dice el texto 22, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando te despiertes. Y habla del consejo de los padres hacia los hijos. Por eso Dios quiere que honremos a los padres escuchando con atención su consejo. Porque ese consejo cuando vayas a la cama, ahí va a estar. Cuando te levantes con tus amigos, ahí va a estar el consejo siempre de los padres. 23.
Porque el mandamiento es lámpara y la luz es luz. Y la enseñanza es luz, perdón. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Muchos hijos piensan que saben más que los padres. Muchos hijos piensan que las instrucciones de los padres, las exhortaciones, es algo que no les ayuda en su vida. Leía la historia mientras revisaba la predicación esta tarde cuando venía para acá de un pastor de apellido Gordon, ya grande. Y él compartió su testimonio y él decía, quiero compartirle lo que me pasó cuando yo fui joven. Mis padres siempre me decían, hijo, fíjate con quién te juntas. Y me pareció que eso era inútil. Yo pensaba que mis padres no querían que yo viviera la vida. Y un día vino un amigo y me dijo, vámonos, vamos a pasear. Y yo le hice caso. Nos subimos al auto y comenzamos a manejar en la autopista. Y de repente algo sucedió. Un carro nos chocó. Y en ese choque, mi amigo perdió la vida. Y en el caso mío, perdí el brazo derecho. Y cada vez que volteo y busco mi mano derecha, me recuerdo el día que yo no le presté atención al consejo de mi padre y de mi madre. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Que tengas que ver en tu cuerpo una marca que te recuerda lo que no prestaste atención. Si algo quieren los padres con los hijos, es evitarles problemas, ¿cierto? Dolores de cabeza. Por eso el consejo es, hermano, si te habla tu papá, o si usted como padre le habla a su hijo, es para el bien del hijo. Y debe de haber mucha atención. Un último texto. Bueno, un punto más. ¿Por qué los hijos deben de honrar a los padres? Es porque honrando los hijos a los padres muestran hacia ellos solemnidad y respeto. Primer libro de Reyes 2:19. Honrar significa respetar la autoridad de los padres. Primer libro de Reyes 2:19, ¿ya lo tiene? Vamos a ver el caso del hombre más importante del mundo de aquel entonces. El hombre más sabio que existía en ese momento, Salomón. Y Salomón tenía una madre que se llamaba ¿cómo? Betsabé. Y mire lo que pasó cuando la madre vino a ver al hijo. No a cualquier hijo, al rey, al más importante del mundo. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla. ¿Y qué hizo, hermanos? Y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Dios nos pregunta a nosotros, ¿qué haces cuando tu madre te viene a visitar? ¿Te levantas? ¿Le acercas la silla? Eso fue lo que hizo Salomón. Llegó la madre y él, siendo el rey, quitó su capa, quitó su corona, y por encima de su reinado estaba su madre. Por encima del trabajo que tengas debe de estar el respeto a tu madre o a tu padre. Es lo que dice el texto. Es un principio. Ahora seamos más prácticos. Llegó a tu casa. ¿Qué debe de hacer el hijo? Ayúdenme. ¿Qué acaso no es, papá, mamá, me da gusto que vinieron, siéntense, les traigo un vaso de agua? Eso es honrar al papá, es honrar a mamá. Y esto, hermanos, nos ayudará a nosotros a tener bendición, porque dice que este mandamiento, el quinto, si lo cumplimos, nos alargará la vida en esta tierra. Amén.